Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Brian López, Marlene Estefanía y Brian Vázquez. Y les vamos a presentar el manejo de los materiales. Bueno, como principal tema tenemos los principios de manejo de materiales. El manejo movimiento de material es un sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenaje para corresponder a objetivos específicos. El manejo de material no solo se limita al movimiento, sino al embalaje, manipulación, transporte, ubicación y almacenaje, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio disponibles. También se debe poseer un buen apoyo logístico y conocer todos los instrumentos y maquinarias precisas para el desempeño de estas funciones. Bueno, el manejo de materiales es indispensable en la industria, ya que es fundamental para poder optimizar procesos, reducir costos y disminuir riesgos. Por lo cual hay 10 principios básicos del manejo de materiales. El primero es el principio de planeación. Este indica que el manejo de materiales debe tener definidas las necesidades, tener claros los objetivos y las especificaciones funcionales de los métodos propuestos. Después sigue el principio de estandarización. Este engloba los métodos, equipos, controles y software que deben estandarizarse dentro de los límites que logran los objetivos globales de desempeño sin sacrificar la flexibilidad, modularidad y producción. Después está el principio de trabajo. En este, el trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin sacrificar la productividad o el nivel requerido de la operación. Después está el principio de la ergonomía. Este debe reconocer las capacidades y las limitaciones humanas para asegurar que las operaciones sean seguras y efectivas. El principio de carga unitaria. Aquí las cargas unitarias deben de ser del tamaño adecuado y configurarse de acuerdo a que logren un flujo del material y los objetivos de inventarios en cada etapa de la cadena de proveedores. Después, el principio de utilización del espacio. Aquí debe hacerse uso efectivo y eficiente del espacio disponible con el que se cuente. Después, el principio del sistema. En este, las actividades de movimiento y almacenaje de materiales deben de ser integradas por completo para formar un sistema operativo que abarque desde recepción, inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, unificación, selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamaciones. Después está el principio de automatización, que aquí las operaciones de manejo de materiales deben automatizarse cuando sea posible con el fin de mejorar la eficiencia, incrementar las respuestas, mejorar la consistencia y predictibilidad y disminuir los costos operativos. Después tenemos el principio ambiental. El impacto ambiental y el consumo de energía deben ser criterios considerados en el momento de seleccionar equipos para el manejo de materiales. Y por último tenemos el principio del costo del ciclo de la vida. Aquí se desarrolla un análisis económico exhaustivo donde se tiene en cuenta todo el ciclo de la vida de los sistemas de manejo de materiales. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, sus principales beneficios son reducción de costos, optimización de espacios, mejor distribución, reducción de tiempos y movimientos y aumento de la capacidad. El siguiente tema es la unidad de carga. Bueno, la unidad de carga es la unidad básica de almacenaje y transporte dispuesta sobre un soporte o embalaje modular. Esto puede ser una caja, una tarima, un contenedor, entre otras, con el fin de conseguir una manutención eficiente. Las unidades de carga se manipulan en los puntos de trabajo, tales como un almacén general, un almacén de reserva, un almacén de picking, un elemento de transporte interno, entre otros. Por lo que una misma instalación se puede manejar en un único tipo de unidad de carga o pueden convivir distintas modalidades. Bueno, la unidad de carga puede dividirse en elementos más pequeños que también pueden manipularse. La primera división lógica da como resultado las unidades de preparación de pedidos. Estas son las unidades mínimas de producto que se pueden servir a un cliente para cada referencia. Después de la unidad de preparación de pedidos, esta se puede dividir en unidades de entrega. Y estas son grupos
son agrupaciones formadas por unidades de venta que permiten una explotación optimizada de los sistemas de producción, distribución o comercialización. Y esto, en la última unidad de entrega se puede subdividir en unidades de venta. Bueno, dentro de un almacén se pueden encontrar distintas unidades de carga, como por ejemplo un contenedor donde van introducidas las cajas de embalaje enviadas por el proveedor, un contenedor donde se ubican, pueden venir sueltas y las unidades de venta también pueden ir ahí, una tarima sobre la que se colocan las cajas que envía el proveedor, y también pueden ver la mercancía ya paletizada, obviamente sobre una tarima. Y por último, la propia caja de embalaje que envía el proveedor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Brian. Gracias. Bueno, como siguiente tema, vamos a ver la selección de la selección de equipo para manejo de materiales. Tenemos lo que es el manejo de materiales, que es el flujo de materias primas, bienes semiterminados y terminados, que a través de varias etapas de producción y almacenamiento se van transportando. Existen varias maneras de clasificar los equipos de manejo de materiales de la industria. Algunas veces pareciera como si existieran tantos tipos de equipos como materiales a ser manejados. En vista de esto, es conveniente hacer una clasificación, la cual es en dos tipos, de trayectoria fija y de trayectoria móvil. Empezamos con los equipos de trayectoria fija. Estos incluyen todos los sistemas para mover materiales en diversas trayectorias durante un ciclo de manufactura o de proceso. Estos se pueden clasificar en transportadores, elevadores y grúas. Hay más, pero estos son los más usados. Empezamos con los transportadores. Estos son un sistema industrial dedicado al transporte, la acumulación y la distribución de mercancías entre distintas posiciones dentro del almacén. También sirven para conectar diferentes naves logísticas o fábricas con sus almacenes. El primer tipo de estos transportadores es el de rodillos. Este es un sistema automático de transporte de mercancías compuesto por una batería de rodillos o una fila que hacen un soporte a la carga y la impulsan a lo largo de un circuito. En general cuenta con motores eléctricos que se mueven o que mueven las unidades de carga de forma controlada y segura, aunque también pueden estar accionadas por la fuerza de la gravedad. Este normalmente se usa más por la fuerza de la gravedad y el mismo peso de la carga hace que se deslice entre el transportador. Tenemos transportadores motorizados. Estos forman como un conjunto, un equipo de manutención automático que se encarga de trasladar, acumular y o distribuir la mercancía de una ubicación a otra. Pueden conectar dos almacenes, un almacén y una planta de producción o dos zonas de un mismo almacén. El principal cometido de los transportadores de motorizados es el de agilizar el transporte de mercancía, ahorrando tiempo y ganando una eficiencia, especialmente cuanto mayor es el trayecto que recorre y el peso de la mercancía que soporta. Normalmente los de tubos, los anteriores son para distancias más cortas y ya los automatizados son para dirigirlos de un área a otra y la distancia es más prolongada. Tenemos los transportadores de banda, estos son los que más conocemos o los que comúnmente pues, se manejan más en las industrias. Este se conoce también como banda transportadora y es una cinta que es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos tambores. Por lo general la banda es arrastrada por la fricción de sus tambores, que a la vez está accionada por un motor. Después tenemos los elevadores. El elevador de carga, o también conocido como montaplastos, es un pequeño ascensor con todas las características de funcionamiento de un ascensor. Se utiliza para transportar materiales y o mercancías. El montaplastos es un elevador pequeño que puede ser de 100 y 300 kilogramos de carga nominal. Después seguimos con las grúas. Esta es una máquina destinada a subir y destruir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. La grúa es de las primeras máquinas que existieron en el mundo y pues hay de diferentes tipos. Ok, ahora seguimos con la segunda parte de la clasificación, que son los equipos de trayectoria móvil. Este es un conjunto de equipos que se describe como un equipo móvil para manejo de materiales y está constituido por máquinas que para moverse dependen en esencia de su propia fuente de potencia y que son independientes en su trayectoria de movimiento. En este grupo existe una gran diversidad de tipos y la variedad de aplicaciones para mover materiales y para almacenamiento móvil es todavía mayor.
Entre esta clasificación se encuentran carretillas y carros de mano, montacargas motorizados, carros transportadores, tractores y trenes con tractor y grúas industriales móviles. Estamos con las carretillas y carros de mano. Estos equipos son más de manejo mecánico, pero también están dentro de la clasificación. Es un equipo que es el mejor auxiliar disponible para el manejo de materiales. Su sencillez básica permite que se adapte con toda facilidad en aplicaciones de un solo uso. Siguiente, seguimos con el montacargas motorizado. Es posible que este grupo de equipos sea el más variado y en el que se refiere a movimiento de materiales. El montacargas motorizado goza de popularidad gracias a su versatilidad, ya que con toda facilidad puede tomar una carga unitaria, transportarla con rapidez en una variedad de entornos y después colocarla en sentido vertical en casi cualquier punto de este a su alcance. Siguientes son los carros transportadores, son parecidos, pero estos solo transportan. Los montacargas, aparte de transportar, también pueden manipular la carga y ponerla en diferentes alturas. Estos carros industriales tienen una alta capacidad de carga útil y son fabricados para mover piezas y materiales desde el almacenamiento hasta el punto de proceso de manufactura. Son maneras muy estables y seguras y confiables de mover cargas más rápido y con menos mano de obra. Siguientes son tractores y trenes con tractor. Se usan para mover materiales entre lugares lejanos y también cuando lo justifique la rapidez y el volumen de movimiento de materiales. Además, este tractor se utiliza mucho en patios de fábricas para mover semirremolques cargados o vacíos. Tiene casi la misma función que el carro transportador, nada más que este se le conoce como tren porque puede llevar estantes y pueden ir conectados unos a otros como si se estuviera simulando pues, los cajones de un ferrocarril. Siguiente tenemos las grúas industriales móviles. Estas se desempeñan en una serie de funciones de manejo de materiales relacionadas con la planta y la producción. Pueden adaptarse en particular a cargas grandes o poco comunes o cuando sea necesaria una colocación cuidadosa. Bueno, ahora sigue el siguiente tema, que es respecto también al equipo, pero es el procedimiento de análisis para eliminar el manejo de materiales. El manejo de material no se limita solo al movimiento, sino que también incluye tiempo, lugar, cantidad y espacio. En otras palabras, no nos sirve de nada tener un equipo de materiales si no se está usando de manera adecuada o que esté adaptado a las condiciones donde estemos trabajando. Estos son 5 puntos para la reducción del tiempo dedicado al manejo de materiales. Número 1, reducir el tiempo dedicado a recoger el material. Número 2, usar el equipo mecanizado o automático. Tenemos algo automatizado y lo tenemos ahí, pues, polvo, como se dice, pues no nos sirve de nada tenerlo ahí y solo estaría desperdiciando área y espacio en la planta. 3, utilizar mejor las instalaciones de manejo existentes, perdón. Número 4, manejar los materiales con más cuidado. Y 5, considerar la aplicación de códigos de barras para los inventarios y actividades relacionadas. Los analistas siempre deben buscar la manera de eliminar el manejo insuficiente de los materiales sin sacrificar la seguridad. Durante el análisis se debe considerar los 20 principios del manejo de materiales para identificar todas aquellas oportunidades de mejora. El modo más eficaz de abordar un problema de manejo de materiales es realizar un análisis de la situación que le ha dado el origen. A medida que se utilizan herramientas y técnicas necesarias, se comprobará la eliminación de 7 tipos de desperdicio. Estos los conocemos como los 7 desperdicios o las 7 mudas, que son movimiento, sobreproducción, espera, transporte, proceso extra, corrección e inventario. No me voy a detener mucho en esto porque este ya se vio. Existen 4 factores que afectan las decisiones sobre el manejo de los materiales. 1, es el tipo de sistema de producción. 2, los productos que se van a manejar. 3, el tipo de edificio dentro del cual se van a manejar los materiales. 4, el coste de los dispositivos para el manejo de los procedimiento a desarrollar para la eliminación de manejo de materiales. Paso 1, analizar los requerimientos para definir el problema. Debe asegurarse que el movimiento se requiere. Paso 2, determinar la magnitud del problema. Paso 3, recabar tanta información como sea posible. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Paso 4, desarrollar alternativas viables. Paso 5, seleccionar el mejor método. Paso 6, elaborar un reporte formal. Paso 7, hacer una presentación. Paso 8, obtener las aprobaciones a partir de la presentación. Básicamente, pues, si vamos a hacer este tipo de uso en los equipos, hay que hacerlo de forma adecuada.
Si trabajamos en una empresa pequeña, no usar maquinaria tan grande y viceversa. Saber qué es lo que estamos manipulando, sean cargas grandes, pequeñas, pesadas o ligeras, cuál es el mejor equipo para su uso y siempre tomar las mejores decisiones. Bueno, esto sería todo. Siguen los siguientes temas. Los dejo con mi compañera Marlene. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre los almacenes. Para iniciar, las áreas de material no conforme y su localización y contorno. Bueno, para iniciar hay que hablar de lo que es un almacén y como ya lo hemos escuchado en algunas otras materias, es un espacio físico que es utilizado para almacenar diferente material, ya sea materias para utilizar en el proceso, semiterminados o terminados. Bueno, los almacenes tienen diferentes procesos. Vamos a iniciar con el primero, que es la recepción de la mercancía. En el proceso se focaliza en que los procedimientos de entrada de la mercancía tienen que estar en el almacén. Sus principales actividades es tener que abrir la caja del tráiler y descargar el material para después ser verificado o seleccionar el material que debe de ser bajado, e identificar y codificar la mercancía como lo que es con su hoja de gestión física y dar de alta en el sistema que se tenga de almacenes. Bueno, una vez que se hace eso, se pasa a la ubicación de mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que pasa de la zona de recepción a la zona de almacenaje final. Aquí hay que recoger la mercancía que se pone en el área que fue bajado, es decir, de una ventana pasa a un andén y de ahí se recoge la mercancía, ya sea en un montacargas, en un diablito, como comúnmente lo conocemos, o manualmente, y se pasa a la estantería. Bueno, para la preparación de la mercancía, este proceso es relacionado con los procedimientos de salida del material del almacén al punto de uso que es requerido. Para esto se tiene que preparar una orden o picking de extracción del material que especifica los números de parte o el nombre del material que está por sacarse. Bueno, ahora sigue la expedición de mercancías, que es el proceso final donde se surte la mercancía que se puso previamente en la orden y es extraída del almacén, como se puede ver en la imagen, y después es llevada al punto de uso. Ahora vamos con los tipos de almacén. Bueno, tenemos que el almacén central está creado para disminuir costos y es situado cerca de la planta. Esto es cuando una empresa utiliza demasiado material, pero no tienen una orden de cuánto van a usar al día, sino que ellos tienen para abastecer ya sean las necesidades de su consumo. Y esto más que nada, esto no va dentro de la planta, esto es externo y también puede alimentar a otros almacenes que son situados dentro de las plantas. El regional, el almacén regional es para material que será consumido en un solo día y este sí va dentro de la planta, cerca del área donde se va a utilizar. Y en este es más específico el nombre de donde se va a situar el material, es decir, desde que llega el material, esto ya trae en la etiqueta para qué parte del almacén va dirigido. El almacén de tránsito, este es fuera de la planta que lo vamos a utilizar, esto es en un lugar intermedio entre donde se utilizó o la materia que fue terminada a donde es su ubicación final, pero
más que nada sirve para dejar el material terminado o lo que se tenga que llevar en un lapso de tiempo que sea considerado para encontrar el medio de transporte adecuado para transportarlo a su lugar de llegada final. El almacén de punto de uso es más que nada que está en el en el lugar de trabajo, es decir, que no necesita ser alimentado para otras áreas, sino que específicamente es para ese punto específico donde se está trabajando. O un ejemplo puede ser el almacén de Amazon, ya que ahí el material no dura más de un día, es decir, llega lo que está pidiendo la persona en línea, inmediatamente ese día se toma el registro de lo que llegó, de lo que se va a sacar del almacén y se va al destino final. Ahora vamos con el material no conforme. Bueno, el material conforme es todo aquel que no cumple con los requisitos establecidos por el comprador, es decir, la calidad, un material que ha llegado defectuoso, no identificado y que no requiere o que no se requiere de su servicio. Para el registro de este material no conforme, el líder tiene que llevar un proceso donde se tiene que registrar el producto con las especificaciones que se está llegando, que anteriormente se mencionaron, que está defectuoso, de qué manera, qué número de parte es, de qué proveedor es, para así contactar al proveedor y hacerle saber del error que se ha cometido. Bueno, para esto las empresas utilizan mucho el método de las 5 S. Mi compañero previamente lo explicó y yo voy a pasar a los pasos de detectar el material no conforme, que el primero es el nombre del procedimiento, es decir, el control del producto no conforme. El número 2 es el objetivo, establecer los lineamientos que se deben de ser aplicados para la identificación y tratamiento de servicios. El número 3 es el alcance que aplica para el sistema de gestión de calidad y los procesos involucrados del alcance del sistema. El 4 son las referencias. Para esto utilizan la norma de la ISO 9001, que es un formato de reporte de producto no conforme. Bueno, la norma ISO 9001 nos requiere que identifiquemos todo aquel problema que se tiene con el material no conforme, para así poder llevar a cabo acciones correctivas o preventivas en caso de que se vuelva a repetir la misma situación, tener un respaldo de qué es lo que se debe hacer. Y que nos garantiza el éxito de que no vuelva a suceder la situación. Bueno, aquí les puse un ejemplo de lo que es un registro de lo que se debe hacer. Ahí hay que especificar muy bien la fecha, el nombre de quien lo está reportando del área, el área donde fue llevado, el proceso que se lleva, en la descripción del material no conforme, es decir, que está dañado, que no es el material que se pidió, y la evidencia del material no conforme, que se puede plasmar con una fotografía. Y para esto tiene que ser firmado de quien lo está reportando, de la firma del gerente o de algún director de la empresa, y puede ser juntado para el proveedor. Y para esto hay empresas que cobran ciertas multas. Bueno, ahora vamos a pasar con el método SH. Bueno, este es un procedimiento como normalmente se conoce, es como el método SH, pero significa System Handling Analysis, que es el sistema sistemático de manejo. Bueno, este es un procedimiento organizado de aplicación universal en todo proyecto, manejo de materiales,
que consiste en la estructura de las fases de los procedimientos y colocación de condiciones, es decir, del material. Con este se busca el mejor procedimiento para llevar a cabo las tareas dentro de los almacenes. Esto se aplica en proyectos pequeños que no es aconsejable aplicarlo como en un almacén general, que son muchos materiales. Y para esto lleva una estructura de fases, que la primera es la integración externa, en donde hay que apreciar los movimientos de todas las áreas sometidas al estudio para ver qué movimientos es lo que está afectando o qué es lo que está afectando al almacén. El número 2 es el plan total de manejo, que establecen los métodos de movimiento de los materiales de las áreas principales. Número 3 son los planes de manejo detallado, que decide sobre los métodos de transporte, como el sistema específico de equipos y contenedores a utilizar para diferentes distancias. La instalación es, según el método SH, ningún plan está completado sin implementación. Aquí se plantea todo lo necesario para realizar, desde el equipo, entrenamiento al personal, el cronograma de actividades y la implementación de instalaciones físicas, que es decir, la estantería. Para esto hay unos elementos claves que son los productos o materiales, las partes que van a utilizar o que se van a manejar en el almacén, las cantidades, es decir, el volumen del material, las rutas que va a seguir el montacargas o el tobe, y los servicios de transporte, que tal como el control de inventarios, orden de procesos y mantenimiento, y el tiempo, los tiempos de procedimientos que se van a llevar a cabo las tareas en el almacén. Bueno, el patrón de procedimientos de este método es clasificar la información, analizarla, visualizar el flujo que se lleva a cabo, establecer planes, evaluar alternativas y detallar o instalar la estantería utilizada. Acá les puse una imagen donde es un layout. Para esto es indispensable tener un layout porque siempre hay que tener la evidencia o la esencia de qué es lo que vamos a estar haciendo o qué son las áreas en las que vamos a estar trabajando. Bueno, ahora un ejemplo de este método es que para analizar los materiales de una empresa de manera detallada aplicaremos el método SH. Este método está dividido, este ejemplo está dividido por 3 partes: los materiales, los movimientos y los métodos que se utilizaron. En esta parte se clasificaron los materiales de acuerdo a su peso en 3 fases: la clase A, la clase B y la clase C. Para esto, la clase A son materiales por encima de los 40 kilos, la clase B son entre los 25 y 40 kilogramos, y la clasificación C son productos inferiores a 25 kilos. Ok, bueno, aquí, como ya lo mencionamos, vamos a iniciar primero por los materiales. Aquí la clasificación de los materiales es hacer un cuadro de qué es lo que se va a estar trabajando. Entonces vamos a tener los productos y ahora hay que hacer una tabla de productos que especificará qué distancias van, qué tipo de material es, sólido, líquido. Hay que especificarlo bien para saber qué tipo de transporte utilizar. Esto va por, más que nada estas tablas las puse por las especificaciones de las letras de los kilogramos. La siguiente, por favor. Ok, bueno, en esta tabla pues se muestran las unidades manipuladas en 2 meses, entre el mes de mayo del 2009. Y el método que se utilizó al inicio es un diagrama de Pareto, que es para reflejar cuál es el mayor flujo de material que se utiliza y que puede estar afectando a la operación. Bueno, para esto hay que especificar con lo que se cuenta.
¿cuántos equipos? No, pues tenemos dos carruchos. Los carruchos son puede ser carritos que mueven el material o puede ser montacargas. Aquí nos dice que son para mayores de 90 kilogramos, que abarca para el material que se está trabajando muy bien, pero son solamente 2 unidades para todo el material que previamente se dijo que se manejaba. Hay 2 extintores en la planta, esto quiere decir, y en la planta se utilizan material que es inflamable, entonces pues no podría cubrir toda la zona. Las condiciones de trabajo dice que falta de iluminación, ventilación y hay desorden y falta de higiene en el área. Bueno, aquí nos dice que la problemática es que al momento de manipular los materiales esté dañado o es golpeado y se quiere saber el por qué. Para esto también se utiliza un diagrama general del proceso de almacenaje. Aquí nos va describiendo paso a paso qué es lo que se hace o cuáles se tienen que llegar a retornar en caso de que el material llegue dañado. Bueno, aquí nos dice que una de las problemáticas es que los operadores ejercen posturas forzadas y que esto a la larga los puede dañar sus músculos o, o sus huesos y que es de un riesgo. Para analizar el principio de economía del movimiento se aplicó el método de REVA. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método de análisis de posturas con las tareas que se conllevan en cambios innecesarios de postura, es decir, que está forzando los movimientos que no deberían de ser correctos cuando están siguiendo las tareas como se explica. Bueno, aquí el método REVA hay que clasificar cuáles son las posturas con las que se está teniendo el trabajador. Aquí en el primer cuadro, el grupo A, se va clasificando por las tablas que están en medio, en los números, así es, y ahí se establece el nivel de riesgo. Al analizar todo este método, se obtuvo una puntuación final de 12. En la parte de abajo está el nivel hay un cuadro con los niveles de acción. Para nosotros, como nos sale 12, es necesario un cambio, una actualización inmediata. Siguiente. Para esto, las propuestas de mejora fueron aplicar las 5 S, clasificar, identificar en rojo los productos que son mayores a 40 kilogramos, en amarillo las que son entre 25 y 40 y verde pesos que son debajo de los 25 kilos. ¿Para qué? Para que los trabajadores no estén obligados o cometan el error de quererlo cargar, o sea, en cantidades que son el doble de peso o es decir, que son mayores de 40 kilogramos que lo quieren cargar en la espalda. El orden. La colocación de la estantería en el almacén con ayudas visuales para cada tipo de carga con clasificaciones mencionadas en el punto 1. Es decir, que no puedes poner algo no puedes poner material de 40 kilos arriba de uno de 25 porque pues va a haber diferentes relevancias. En el número 3, pues se pide la limpieza. Ahí se establece que hay que dar una limpieza semanal entre estantes, pasillos, baños y oficinas. La estandarización es elaborar ayudas visuales que les recuerden a los trabajadores cómo es un buen manejo de las tareas a realizar. La disciplina es llevar un programa o fomentar el compromiso en los equipos de trabajo para que se siga la estandarización y la distribución en el área de trabajo. Bueno, aquí se puede mostrar cómo cambiaron el layout de las áreas de trabajo, cómo se dividió entre la carga pesada para el nivel 1 y para planta baja. Para llegar a la planta, al segundo nivel de planta baja, al nivel 1 y 2,
sea, tenían escaleras y eso era lo que los forzaba a ellos, a los trabajadores, tener que subir el material cargándolo. Bueno, entonces se implementó que en lugar de escaleras fueran rampas para que se pudieran subir con algún montacargas o con algún diablito. Y aquí se especifica la rampa que se utilizó. Y eso es todo por nuestra parte.